Keilah Region. Shalom, gloria a Dios, Dios le guarde, le bendiga. Estén todos bien. Aquí su rabino Gilberto Soto con mi esposa, amada esposa Irene de Ríos Ramos, desde los estudios de la voz del Todopoderoso para el mundo. En la continuación del estudio del Talmud, tenemos el folio 62B, 62B, 45 puntos, los pecados de la generación que fue testiga de la destrucción del primer templo. Es testiga. ¿Por qué testiga? Porque se habla en presente. Si fuera en pasado diría testigo. ¿Entendimos, verdad? Porque eso está en latín, testiga. Entonces ellos cogieron los españoles y le pusieron una O y le dice testigo. Pero en latín, en griego, perdona, se dice testiga. Al igual que en latín, igual que en cananeo. Por eso es que se dice testiga. Esa es la página 149 del PowerPoint y la 131 del libro. Si uno tienen ya bajar, compraron el libro. Acuérdense que el libro se llama Tratado de Shabbat, capítulo 6, que se llama Tratado de Shabbat. No lo pueden buscar de otra forma porque no le va a aparecer un montón de otros libros que no estamos con ellos. Entonces si lo bajan por PVC, van a notar que del folio 62P, ahora mismo de arriba, está en rojo. Porque es que yo lo marco así para tener control por dónde vamos. Quiere decir que toda esa información roja ya se dio, ya se cubrió. Oremos para darle comienzo a esto. Comienzo al folio 62B, los pecados de la generación que fue testiga de la destrucción del primer templo. Buenas tardes, bendiciones a todos. Les invitamos a que nos mantengan conectados con nosotros para la continuación del folio 62B, número 45. Inviten a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, conocidos, seguidores, para que se reciban bendición a través de este estudio, donde todos aprendemos sobre Dios. La lectura comienza como sigue. Infortunados aquellos que están en paz con Sión y confían en Samaria, la que es llamada la cabeza de las naciones. La casa de Israel ha venido a ellos. Pasen a través de Ainet y vean. De ahí sigan a Amat Rabat
Entonces bajen a Gat Plistin. ¿Acaso hay mejores que esos reinos? ¿Son sus fronteras más vistas que las suyas? Ellos atrasan el día maldito y acercan la base del latrocinio. Ellos yacen en camas de marfil y se estiran en sus colchones. Festejan sobre corderos y terneros engordados. Cantan al compás del arpa e igualan sus instrumentos a los de David. Beben vino de las jarras y se ungen con el más fino de los aceites. Pero no enfermaron sobre la destrucción de Joseph. Es por eso que serán los primeros en salir al exilio y sus fiestas extravagantes llegarán a un final. Amós 6:1-7. Continúo. No, vamos a darle ahí. Estos son el mensaje de ayer se trataban cuatro gobernantes. El presidente de Estados Unidos, la presidenta de México, el presidente de Salvador, Bukele, la gobernadora de Puerto Rico y el desaparecido ya, preso, presidente de Venezuela. Ya no existe el presidente de Venezuela, está esperando juicio en la ciudad de Nueva York. Preside una señora ahí, la vicepresidenta, secretaria de Estado. Ya Venezuela está pasando a la historia, al anonimato, al olvido. Ni el petróleo quieren ya. No se sabe si había más hambre cuando estaba Maduro o ahora que no está. Lo cual decían que iba a ser bendición, según el Bocón de Estados Unidos, que iban a haber una democracia como nunca vista, y hasta los abandonó. Los dejó a la suerte porque no pudo lograr el deseo de su corazón, que era adueñarse del dinero y del petróleo de Venezuela, porque nadie lo quiso. Esta gente dormían en camas de marfil. Tenían matres. No dormían como los demás, en el piso, en una hamaca, en un petate. Servían del mejor vino. Así están esta gente. Entonces, humillan, quieren imitar a todos. Todos quieren ser grandes reyes, quieren ser dueños del mundo. Solo quedan 4. A ver cuál de los primeros 4 se caen. Porque Dios los va a empezar a tumbar. Según hicieron con Maduro, hizo con los castristas, que Cuba está ahora también en una nave a la deriva. Entonces, ¿qué espera el hombre? Pero el hombre, como es un asno, porque eso es lo que le produce el supuesto poder, la supuesta grandeza como ser humano, porque el hombre siempre que cayó de la gracia de Dios, a como de lugar ha querido igualar a Dios. Eso es el pan nuestro de todos estos imperios que al final terminan en el olvido. Canaán, Roma, Egipto, Grecia, ¿dónde están? Ruinas. La gente hace viajes a ver ruinas. Yo haría un viaje para ir a Hong Kong, allá al norte de Corea. Pediría una audiencia con el presidente coreano para ir a ver
la bendición que ese hombre le tiene a su nación. Que actualmente estás allí. Yo iría a eso. Yo iría a Israel a ver las grandezas que tiene Israel ahora mismo. Ir a Israel para ver una siembra de plátano en un desierto. Eso nunca se ha dado. Eso es el único país en el planeta, en el universo, que tiene plátano y bananos en un desierto. A ver una máquina que de donde no hay agua, saca agua. Potable. De ahí tú te la tomas. Ir a Singapur para ver cómo crearon un sistema educativo que es lo primordial de Singapur. No tiene nada más que eso. Hago sabio a mi gente y controlamos al mundo. En Estados Unidos, los sabios los hacemos brutos o los encejamos y controlamos al mundo. Puerto Rico, la educación está en el piso. La educación no existe como educación. Hay un proceso de todos los días de 2 o 3 charlatanes ir a una escuela a escribir en baño. Va a haber tiroteo, porque esa es la moralidad de ahora, para que no abran las escuelas y yo no vaya a la escuela. Porque como él es bruto, él es asno, por eso lo que han creado, se creen que eso es la orden del día. Cuando ese asno tenga edad y se dé cuenta de que perdió su vida no haciendo nada, entonces va a saber lo bruto que era y lo que es. Porque cuando usted es anciano, ahí que usted sabe qué hizo usted con su vida. Yo trabajé 45 años, yo creo. 50 años, fácil. Desde que tengo 9 años y medio, comencé a trabajar. Y a los 65 dejé de trabajar. 55 años, ¿qué le dije? 55 años estuve trabajando. Hoy tengo 71. Llevo 6 años, 65, 65, 6 años. 6 años nada más llevo retirado. Y en el 18. 8. 8 años. 8 años disfrutando de los 55 que trabajé. Tengo mi hogar, gracias a Dios. Tengo una guagua ahí. Tengo comida arriba. Dios nos bendice. Y aquí estoy sentado que puedo empezar a hacer cualquier trabajo porque me siento fuerte y sé que lo puedo hacer y lo hago. Yo aquí pinto la casa, arreglo, hago remodelaciones, muevo cosas. Porque el Talmud y la palabra de Dios, la Torá me enseñó, y la gente que se me rodearon alrededor mío, que la juventud no se hizo para desperdiciarse. La juventud no se hizo para tirarla por el borde de un vicio cual sea. Yo conozco gente que salían los viernes de trabajar, ganaban $250 y gastaban $100 en los amigos, en las barras. Llegaban borrachos, los nenes necesitando cosas y ellos dándose gran vida. No sacaban la esposa cuando se acordaba el día de las madres o aniversario o el día del cumpleaños. 3 veces en el año. Pero él todos los viernes gastaba $100. $1,200 botaba por el drenaje todos los años. Vamos a darle 10 años. Estamos hablando de 12,000 pesos en 10 años, que se lo hubiese guardado, hubiese tenido una economía para cuando fuera llegando a viejo. Pasar algo en la familia de él, en los hijos, tenía esa reserva y no.
Porque este mundo malvado, desajustado, le enseñó a estos jóvenes que había que disfrutar la juventud primero y después que se encargaran cuando ya estemos cansados de qué, de que si lo están recogiendo en las calles, de cara en el charco de su propia sangre. Están allí en Brooklyn, en Power Tree, en Grand Avenue, moteado hasta los ojos, el fentanilo destruyéndolo. Eso de la juventud es para eso. A mí no me enseñaron eso. La salud, un hombre de 42 años corriendo, un supuesto atleta que cae muerto en una pista de carrera, ¿cómo es? De atletismo, ¿cómo es eso? Un fisiculturista en pleno competencia, le caen las pesas encima y falleció. Le cayó las pesas encima y se murió ahí mismo. Otro en un centro de ejercicio, gimnasio, fallece frente a la máquina de caminar y se cayó reventado en el piso. Jóvenes, 30, 36 años. Estos eran así. Cogían el mejor aceite, que los pobres tienen que usar el peor. Se bañaban con él, lo tiraban por el piso, hacían fiestas. ¿Qué importa a mí eso? Yo voy a durar toda la vida haciendo esto. Esa es la mentalidad que se le está enseñando a la juventud y a las generaciones de estos tiempos. Y yo me preguntaba antes por qué a esta generación se le puso el nombre de la generación cristal. Y yo decía, Señor, y estuve toda la semana buscándole el por qué era ese nombre. Y yo, Señor, ¿pero qué pasa? Háblame, dame luz. Y anoche, como eso de las 5:30 de la mañana, me dijo, ¿tú sabes por qué? Yo durmiendo. Yo le dije, dime. ¿Tú sabes por qué se llaman cristal? Cógete una plancha de cristal en una vitrina de una tienda y mira a través de él qué es lo que tú ves a través de él. Maniquí, ropa, cosas ineptas, muertas, que no tienen sentido. Están ahí 100 años y ahí se quedan. Pero tú no la puedes tocar, porque se ve, pero tú tratas, el cristal no te deja. Pero están ahí, están todas ahí, y tú desearás tocar más allá y toca, ¿ves? El cristal no te deja. Pero ¿qué sucede cuando llega un bandido, un escrupuloso con una cadena y le da ese cristal? Yo le digo, oye, que verdad que tú estás analogía, las aprendí de ti. Te has hecho un caballo, se desborona, se vuelve polvo, inservible en el piso. Eso le pasan a estos cristales. Son intocables, no puedes llegar a ellos. Los ves ahí, pero no puedes ni tocar. Pero viene un escrupuloso en la calle, pega 4 tiros y los recoge en el charco de sangre. Porque son tan muertos como los maniquí y la ropa que viste a través del cristal. Son personas que se llaman cristales porque lo que tú ves en esa persona no es la realidad. Tú los escuchas hablar y parecen hijos de millonarios. Pobre infeliz que se acuesta en una cama toda hecha canto, en un hogar demasiado humilde, pero él anda con ropa nueva, tenis de marca y un celular. No tiene la capacidad para pensar en la necesidad
de su casa, de sus padres y de él misma. Vive el momento. Por eso es que se llaman cristales. Porque cuando se desboronan, no sirven para nada. Son fáciles para romperse. Entonces acuden a las drogas y los ves allí en Brooklyn, llenos de fentanilo, colgados, como los maniquíes que se doblan así solos y pues no se pueden incorporar. Sin vida y sin voluntad propia. Yo dije, gracias Señor. Porque la verdad que no entendía esto de la generación cristal. Así que la sociedad, las naciones le ponen los nombres correctos a la gente que ellos van creando dentro del camino. Porque esto es creación de una entidad. Esto no es mente de ninguno. Estos son mentes humanas destructivas que quieren llevar a la humanidad a esa destrucción. Pero, ¿qué son ellos? Asnos. La palabra lo dice. Tú coges un asno y lo cargas y lo cargas y lo cargas. ¿Y qué hace? Que cae reventado el piso. Se le rompen las 4 patas. No se puede levantar y tú terminas matándolo. Porque no tiene el entendimiento y no tiene la razón o el conocimiento de que esto es carga. Déjame avisarle al animal este que me va a explotar. No es como el burro pega a patear y tira a morder. No me cargue más nada, que yo no aguanto. O se acuesta y se quita la carga. Eso hace el burro. El asno no. Por eso es que Dios no quiere ni la cría de los asnos para sacrificio. Ellos no tienen el conocimiento de que si ellos acaban con la humanidad y se quedan ellos solos, ¿quién le va a hacer todo el trabajo? Tendrían que talar sus casas, pintarla, arreglarla, cocinarse, porque ya no va a tener la sirvienta, ya no va a tener el que hace el césped, ya no va a tener el que repara las plumas, ya no, él las acabó. Eso es como cuando usted llega a una isla y encuentra matas de plátano, nada más de banano. Usted se vuelve loco cortándola y comiendo y cortándola y comiendo excesivamente, no sacando el guineo del racimo, tumbando el racimo, y usted no se va a comer un racimo completo. A las 2 semanas ese racimo está podrido, los pichones lo están comiendo. Entonces tú vas y tumbas otro. Cuando vienes a ver, al mes no tienes comida. Si tú vas y velas y te sientas como hombre inteligente, voy a ver qué hace este pichón que lleva años aquí y está sobreviviendo. Va al mismo plátano, guineo, todos los días. ¿Pero qué hace? Le hace un jotito. Pero deja el guineo ahí. Todos los días va y come de él. Y usted se sienta y vela y él está 3 semanas fácil comiendo y alimentando a sus hijos de ese mismo guineo. Entonces, ¿por qué tú tumbaste el racimo? Porque tú no tienes la capacidad para entender, porque te están creando un ser analfabeta sin entendimiento de ninguna clase y conocimientos menos. Entonces usted los ve escribiendo sign en las escuelas. El viernes van a tirotear y que no queremos clases. Entonces el viernes no hay clases y ellos en las calles gozándoselo. Porque cada día se van haciendo más torpes. Así hacían estos reyes. Este mensaje que está aquí se trata de eso. Y todavía no lo hemos leído completo. Amor, cuando pueda. Dios es sabio en lo que hace. Y se ungen con el más fino de los aceites. Rab Yehuda dijo en nombre de Shemuel. Esto se refiere al palyatón. Ellos ignoran la voz de eminentes profetas concerniente a una inminente calamidad. En su lugar, se entregaron a los placeres de la carne, ungiéndose con el más fino de los aceites,
específicamente palyatón, una mezcla de rosas y perfumes. Rab Yosef pregunta una dificultad de una Tosefta, Sotá 15:4. Yehuda, hijo de Baba, también prohibió el palyatón. Él prohibió ungirse a uno mismo con este aceite en señal de duelo por la destrucción del templo. De cualquier modo, los sabios no estaban de acuerdo con él. Si dice que los profetas los recriminaron por ungirse con este aceite, que es un placer para la carne, ¿por qué los sabios no estuvieron de acuerdo con Yehuda, hijo de Baba? Porque los sabios prohibieron otras acciones que causan extremo placer físico. Le dijo a él Abaye, según tu opinión, el versículo beben vino de las jarras es también problemático, pues Ami y así hicieron las siguientes afirmaciones concernientes a este versículo. Perdón. Uno dice que el versículo se refiere a Niskanim, una copa de cristal o de plata, de la cual salen dos popotes, uno a cada lado, los cuales pueden ser simultáneamente usados por dos personas. El otro dice que el versículo se refiere a la costumbre de lanzar al aire las copas. Ellos se lanzan uno al otro la copa y eran expertos en agarrarlas en el aire. Si es así, aún en nuestros tiempos, después de la destrucción del templo, se debe de prohibir beber en dichas copas. Sabemos que Raba, hijo de Una, en una ocasión se encontraba en la casa de la exiliarca y lo vio al exiliarca beber de dicha copa, pero no lo recriminó. En su lugar, los sabios prohibieron cualquier cosa que sea causante de placer y alegre. Palyatón causa placer, pero no alegría. Y los Nishkainim con signo de alegría son signos de alegría, pero no causan placer. Está ahí. De lo que yo estaba hablando ahorita. Las borracheras te dan placer en el momento. Tú estás con tus amigos y viven una fantasía de mentira, de alegría, de que haciéndose creer que no hay problema y tienen la casa sin comida y los nenes esperándolo. Pero como él no tiene sabiduría, no es un hombre sabio, se queda destruyéndose y destruyendo su hogar. Beben a diestra y siniestra. Cuando ya la bebida no le hace efecto, entonces se ungen con el aceite fino, que hoy en día es el fentanilo. Ahora es un guille, date tú un pase de fentanilo. Ya la coca, la marihuana y la heroína pasó la historia. A ver si tú aguantas. Y si tú pasas el trago, ahí está la alegría. Ahí tienes el placer y la alegría. Cuando pase todo esto, se te va al hospital. A una cama, tirado. 2 hijos abandonados. Una mujer cansada de las exigencias del marido, irresponsable como él solo, recoge, se lleva a los hijos y te deja a la merced de tus amigos. Porque así mismo algunas le dicen, ahora vete y dile a tus amigos que vengan y te atiendan, a los cuales botaste el dinero
pasamos hambre, para tú darle a tus amigos. Ahora llámalo a ver si ellos son tan amigos como tú dices. Mis hermanos. Allí quedó triste en un hospital solitario, sin nada porque no tuvo familia, el templo se le destruyó. ¿Ustedes han visto la desolación cuando un templo de cualquier religión, de cualquier creencia, vamos a llamar así, se cae, se quema, se destruye? ¿Usted ha visto la desolación que hay en el lugar? Eso es como si se hubiese masacrado ese pueblo completo cuando un templo hace eso. Ahí están las bodas, los cultos religiosos a un Dios. Allí está donde fui sanado. Allí está donde llevé mis problemas y fueron resueltos. Allí fue donde organicé y restauré mi vida. Allí fue donde conocí mi esposa, mi hogar. Allí yo viví y crié a mis hijos. Todos esos pasajes pegan a pasarle a la persona. Entonces eso te destruye. Y cuando tú estás en una cama, que ya tú no ves la tuya, porque sabes que el fentanilo te destruyó, porque un ratito de placer, ahora es una vida de amargura. Si el que escucha este estudio hoy y tiene algún familiar en esas actitudes, bájelo y envíeselo. Porque esto es para todo aquel que tiene una vida al garete, desenfrenada, que no tiene orden en su vida y su familia no es la prioridad de ellos. Yo tengo 71 años, siempre lo digo y lo diré todos los años porque me disfruto y me he disfrutado cada día de mis años de vida. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque ahora mismo, de los compañeros de escuela que yo tuve, desde que fui a Nueva York, estudié en Nueva York, estudié en Puerto Rico, si tengo 10 de ellos vivos, es mucho. ¿Usted sabe la cantidad de compañeros tiene usted todo dentro de 12 años de escuela? Vamos a ponerlos a 10 por año. Son 1.200 personas. Y de esas 1.200 solamente existen 10. ¿Qué pasa con el resto? Reúna 1.200 personas. ¿Qué no? Reúna 1.000 personas en un lugar y mírenlo. De eso le dice, necesito que 10 se me muevan para la derecha. Para que usted vea de lo que estoy hablando. No conozco, no puedo decir, voy a ir a Puerto Rico a ver mis amigos, porque si quedan 2 donde yo vivo son muchos. ¿Qué pasaron con los demás? En 6 años en 6 años que estudié en Puerto Rico, esto, el desenfreno a la vida, al placer, y a esta generación cristalito, que los padres no le pueden hablar duro porque caen en depresión. A mí no me hablaban duro. Cuando yo tenía 5 años, mi abuela, Pancha Pérez, me dio una garnata porque según ella yo había dicho una mentira. Tengo 71 años y todavía siento el cantazo que me dio. Me amontoné en una esquina y ni hablaba ni nada. Ni le lloré. Le dije, no, yo no voy a llorar. Porque usted me dio injustamente. Ahora, cuando usted averigüe la verdad, usted es la que va a llorar. Ese tipo de niño fue el que creó y crió doña Pancha Pérez.
Francisca Pérez. Así se criaban los hombres antes. Tú me mientes y ya tú verás lo que te va a pasar. Ahora tú me mientes, hay que llevarlo al psicólogo a ver por qué él está mintiendo. ¿Viste que te acondicionaron a que tú destruyeras y criaras un niño de cristalito? ¿Usted ha visto el programa, los cortes del Boricua es otra cosa? Cómo él hace el papel de la mamá y le lanza con una chancla. Ese era el platillo volador más perfecto que había en los tiempos cuando nos criaban. Sin decir la varita dulce, le llamaban. Tengo la varita dulce y te voy a tocar con ella, ya tú verás. La varita dulce era una vara que se le sacaba al árbol de guayaba. Tenía como un cuarto de pulgada de gruesa y moría al final. Medía como unos 4 pies de larga. Y la madre iba por la mañana y la cortaba. Entonces decía, ¿y por qué tú cortas eso por la mañana y no por la tarde? Dice, porque si la corto por la tarde, el sol le seca el agua y se me seca más pronto. Y así ella seca, cura. Con el agua se cura. Y cuando yo te fuete no se me va a partir. Aquella vieja lo que tenía era un látigo por varita. Solamente te daba con la punta de la varita, no te daba con la vara. Y usted tenía que ver cómo esos muchachos se revolcaban en el piso, que parecía que un cable 220 de eso lo tocó. Y lo que tú te movías a sobarlo, se movía esa mujer. Viste, te lo dije que te lo iba a sonar. Sóbatelo, disfrútatelo. Después le decían a uno, gózatelo. En mi vida, la única garnata que me dio mi madre abuela fue esa. 5 años. Cuando averiguó que me dio injustamente, como le dije, las lágrimas fueron de ella el resto de su vida. Pidió perdón el resto de su vida. Y como ella fue la que me enseñó que uno no pide perdón a un ser humano, evita hacerle daño para no pedir perdón porque lo conviertes en un Dios tuyo. Yo le decía lo mismo. O sea, no, yo no la puedo perdonar porque entonces yo sería su Dios. Y usted dice que eso Dios lo castiga, porque hay un solo Dios. 105 años murió y a los 105 años la dejé y me dijo, todavía no me perdona, ¿verdad? Y él, no. Porque eso fue lo que me enseñaron. Y si yo la perdonaba y jalaba por la mano, me dice, no, ¿qué fue lo que yo te enseñé? Ah, había que estar con cuidado, porque antes la gente de antes no te la dejaban pasar, porque no éramos nenes de cristal. Y los que fuimos criados así, somos hoy en día hombres de provecho. Hombres que sirvieron. Mis 16 hermanos tíos, hijos de ella, fueron a la primera, segunda y a Vietnam. Los 16 regresaron a la casa. Y dice, yo no crío hombres para que me salgan cobardes. Y les decía, como uno de ustedes pierda la vida allá, no se cree que cuando yo me muera, yo vaya al cielo, lo voy a saludar, ¿no? Con desprecio te voy a mirar porque fuiste un cobarde. Mira de dónde llegaba la mentalidad de esa señora. 9 años y medio estuve con ella. Pero no me hizo un nene de cristal. Me enseñó a ser un hombre. Carne y hueso, con sentimientos y aguantar los vientos de la vida. Y cuando llegaba el temporal, el cristal no se me rompía porque no era de cristal. Resistía porque era hecho de ladrillo, de bloque, como ella decía, de piedra. La piedra no se mueve ante el temporal, la aguanta.
Hoy en día son de cristal. Léete la otra parte, amor. Ellos yacen en camas de marfil y se estiran en sus colchones. Ere Yoshi, hijo de Ere Anina, dijo, esto enseña que orinaban ante sus camas desnudos. Eran demasiado flojos para salir a la casa de baño y ni siquiera se sentían disgustados por su conducta. Ere Abau estaba perplejo. Si es así, ¿qué nos quiere dar a entender el versículo al decir, ellos serán los primeros al salir al exilio? Ellos serán castigados en ser los primeros en salir al exilio por orinar ante sus camas desnudos. ¿Es propio que les sea dado un castigo tan severo únicamente por tener malos modales? Pero Ere Abu dijo, aquella era gente que comían y bebían juntos, ponían sus camas juntos, compartían a sus esposas unos con otros y ensuciaban sus colchones con semen que no era el suyo. Ahí estamos. ¿Qué está pasando en esta generación? Estamos hablando de 6.000 años atrás. Estamos hablando de 4.000 años atrás. Estamos hablando de siglos que ya no hay ni memoria de esa gente. ¿Qué está pasando hoy en día? Los moteles llenos de esposas ajenas, amigas ajenas, mujeres ajenas, hombres ajenos, esposos ajenos. Si este mensaje no es para este tiempo, que entonces Dios lo desaparezca ahora mismo. Si tú me estás diciendo que Dios no te está hablando, entonces tú no tienes oído. Una generación perversa, hoy en día idéntica a esa generación. Se orinan en las camas. Todo es comida rápida porque son unos vagos, no quieren cocinar. No se bañan por no pasar trabajo. Hace 2 días atrás pasaron por el lado mío unos jóvenes. Yo les puse 17 años como mucho, 18. No llegaban a 18. Con una peste encima que se veía que llevaban como 4 o 5 días que no se bañaban. Pero bien vestidos. El perfume que se echaron era dañado y en vez de oler pestaba. Y mira el mensaje que Dios trae hoy. Esto es el Talmud, esto es historia que vivió el pueblo de Israel. Esto no es una cosa que se la está inventando un escritor. Y mira el tema que trae hoy Dios cuando me dijo, vas a hacer esto tal fecha. Lo vamos a comenzar. Y mira cuál era el mensaje de hoy. Dios no se equivoca. Por eso es que se le puso el nombre de la juventud de cristal. Estos eran los jovencitos de cristal de aquel tiempo. Que eran tan vagos, preferían orinarse en la misma cama. Pero tan puerco era el otro que llegaba, que usaba el mismo matre. Orgías se hacían por montones. Hoy en día, ¿qué se hacen? ¿Por qué existe un SIDA? Enfermedades venéreas. A granel, que es ya el gobierno lo acalló todito, ya no era como al principio, que hicieron hasta unas ropas interiores especiales para cuando tuvieran relaciones no se infectaran, porque había que tener relaciones, porque se mueren. Para que este mundo depravado pudiera funcionar igual. Pero se cansaron de toda la porquería y siguieron el garete. Porque no tienen cerebro de carne, todo es de cristal. Si no se acuestan con la tipa de aquel otro, no están tranquilos.
Porque el cerebro de él le dice que tiene que hacer eso. Para sentirse grande será. Y no sabe que se está destruyendo el mismo. Aquí nadie destruye a nadie. Usted compra una cajetilla de cigarrillo y dice que eso produce cáncer, pero usted se la fuma. La compañía, por eso que no la pueden cerrar, no es la que lo está destruyendo usted. La gente en Puerto Rico beben una bebida que se llama pitorro. Usted coge el jugo de caña, lo pone a hervir y el sudor de esa caña, ese líquido, lo pasa por una serpentina, cae dentro de un envase y eso se llama pitorro, según ellos. Riñones perforados, intestinos destruidos, hígado que se me di cuenta. Pero el pitorro yo no lo dejo. Hoy en día sigue la costumbre del pitorro en Puerto Rico. Y usted bebe el pitorro y tomar diésel es lo mismo. Usted coge el pitorro, se lo echa a una máquina y la prende. Prende mejor que con el diésel. Pero como este dice diésel y aquel dice pitorro, yo me bebo este. Que ese te va a hacer más daño que el mismo diésel. En los 70, y los 60, que yo estuve en Nueva York, que fue donde más lo vi, al bon, como le llamaban, se le acababa a los chavos y no tenía para darse el palo, compraba una caneca de agua herrá. Usted sabe lo que es agua herrá, ¿verdad? Que se mezcla la pintura para diluirla de aceite. Y se metió un palo de eso. Hasta ahí llegaba el vicio de un ser humano. Que Dios le hizo un cerebro de inteligencia brutal y no lo sabe usar. Y así está esta generación de estos tiempos. En ese revolú de orgía, de una vida desordenada de una forma brutal y criminal. Entonces luego que el cerebro siempre va a madurar. El cerebro va a madurar, tú lo eduques o no lo eduques, pero con lo que ve y escucha, él madura y con inteligencia. Por ahí en Instagram, en Facebook, en TikTok, hay una muchacha de 36 años que tiró un video a lágrima viva, rogándole y llorándole a la juventud que no se hagan tatuajes. Ahora mismo dice ella, yo doy mi vida y mi salud porque yo no me hubiese hecho esto nunca. Está escrita, parece una pizarra. Con una camisa de manguillo. Esa muchacha no le cabe un tatuaje más en la cara, en el rostro, en los brazos, en la espalda, en el pecho, en los muslos. Tiene una cosa que le coge el muslo completo. Y no sabía que la tinta que se usa hoy en día, que los chinos se la inventaron para destruir a los americanos, y lo están logrando, pero una cosa es criminal. Usted sabe cuando cortan las carreteras que sacan el bitimul y lo cargan en troces secos y pasan una montaña bien grande. Antes eso se reciclaba aquí en Estados Unidos. La mezclan con la nueva y la tiraban. Allá uno se sabe quién dijo que no, que eso no era igual, que ellos estaban pagando por brea nueva y se inventaron, pero los chinos dijeron, no está por ahí, yo te la compro. Eso se envía en barcazas y las mandan para China. Los americanos le vendieron la muerte de su gente a los chinos. La tinta que se usa para hacer tatuajes hoy en día proviene de la brea de que ellos reciclan, la derriten, la procesan,
a través de unas máquinas y hacen la tinta de colores que se usa hoy en día para tatuajes y ellas se están muriendo porque se están envenenando el cuerpo. No hay forma de sacar esa brea de ahí. Dice ella que el cirujano le dijo, para yo poder sacar esa brea de ahí tendría que, ¿cómo se llamaría eso? Depilarte la piel. Pero eso tiene un nombre. Sacarte toda la hipotermia con todo hasta la tercera, y ahí yo me traigo así el montón de brea, casi por 2 pulgadas de brea que tienes dentro de tu cuerpo que te está envenenando. Ella empezó con vómitos, mareos, y ahora no ve bien, casi ya no escucha, y es eso. El cirujano le dijo, ¿tú quieres ver lo que tú tienes en tu cuerpo? Cogió una aguja, una jeringuilla, y en el muslo, donde ella tiene muchas, le espetó la jeringuilla, ella no la siente, ella la enseña, y se queda parada. Porque está espetada en la brea. En el residuo de brea que tiene las tintas chinas, las tintas de hacer tatuajes hoy en día. Y se está muriendo poco a poco. Cuando ella pensó que iba a hacer su vida, ella, por su forma de vida, de tratar su cuerpo, ella misma se cortó los años de vida. Porque cuando estamos jóvenes nos creemos la última Coca-Cola del desierto y al final lo vamos a hacer. Pero cuando tú recapacites y veas lo que tú hiciste, ya no hay torno atrás. Ya esto se acabó. Nunca supe lo que era fumar, nunca supe lo que es beber, nunca supe lo que eran vicios. ¿Por qué? Si en Nueva York me crié en las calles y veía lo que le pasaba a los viciosos, a los borrachones. Padres de familia trabajando todos los fines de semana, toda la semana, y el fin de semana se metían en casa de la barra de la esquina de Tony a beber, porque allí se reunían todos los cantantes que cantaban en el Teatro Puerto Rico, Lupe, Alberto Monroy, Boy Capó, todos estos latinos que habían allí. Los Condes, los Hace, Lili y su trío. ¿Qué más te puedo decir? Y todo el mundo, por decir, yo estaba allí junto con fulano y fulano, se iban allí a beber. Y eran las 4 o 5 de la mañana y ellos allí. Y la mujer le llegaba a las 2. Dejaba a los nenes solos en el proyecto. La vecina de frente se los velaba y ella se iba con el amigo. Por eso es que se compartían las mujeres. ¿Te acuerdas que dice ahí? De esa forma es que se comparten las mujeres hoy en día. La mujer trabajando y el vago mantenido se queda. Cuando la mujer se va, la janque se busca y se comparte. Porque no se tienen pudor, no se tienen respeto. Él no respeta ni a la mujer ni a él. Cogió una enfermedad, la destruyó a ella, le importa un pito. La tengo yo y me voy a morir yo, que se muera ella también. Esa es la generación cristal. Y usted ha tocado a un cristal es una cosa fría. Siempre, por más calor que haga, usted toca un cristal y siempre está frío. Y esa es la juventud que se está criando hoy en día, fría, sin sentimiento, sin amor a nadie. Matan a los ancianos para quitarles 10 pesos. Le roban a los abuelos, que antes un abuelo era lo más grande que uno tenía al lado. Así está este mundo. Dios dijo, porque las hijas de Sión han crecido altas y caminan con sus gargantas dobladas hacia atrás, sus ojos rasgados y con un andar remilgado, haciendo un tintineo con sus pies. Por lo consiguiente, Dios descubrirá los cráneos de las hijas de Sión. Dios descubrirá sus partes secretas. En ese día, Dios les arrancará la finura de sus tobillos. En lugar de un perfume dulce, estará en descomposición. En lugar de un cinturón, una soga. En lugar de rizos, una cabeza rapada. En lugar de una bata lujosa, un costal.
una quemadura en lugar de belleza. Isaías 3, 16, 24. ¿Viste lo que te va a pasar? Esa nena, Dios la cuide, ¿verdad? Le ayude, le dé fuerza para poder vivir y terminar su jornada. Ahora anda con un vestido rasgado, un cinturón de soga, que es la soga de por qué lo hice. Es la soga de que por qué no escuché a mis padres. Es la soga por qué fui tan torpe y tan necia y me creí lo grande cuando no lo era. Ahora ando con un costado a mi espalda, que tengo que esperar mi muerte. Mis días de juventud se me están acabando antes de tiempo. No voy a llegar a la madurez de ser humano por mis malas andanzas. Andaba erguida, me creía que el mundo era mío. No creía en un Dios. No quería saber de Él. Ahora pide oración. Ahora pide piedad. ¿Pero por qué? Porque hay que esperar ese momento cuando puedes vivir una vida feliz si sigues las reglas. El viernes pasado se mató un joven en un vehículo que cuando la policía llegó, el contamilla marcaba 80 millas. El compañero, por misericordia, no la debía, no se mató, pero el muchacho se explotó en el momento que le metió a la muralla. En una zona de 50, el contamilla rompió en 80, que es el que tenía que ir por 110, 120 por ahí. Para cuando él regresó no pudo terminar, porque el vehículo se paró de momento. Y a la transmisión trancar, el contamilla se tranca en la última velocidad que llevaba. Eso se hace así científicamente, ingeniería hecha para asegurarse que ese vehículo no se descontroló, no fue mal hecho de fábrica, sino que la persona iba a exceso de velocidad. Por eso le metió al muro en seco y rompió el motor, lo paró en seco y el contamina dijo, iba sobre 80 millas. Y el policía dice, y nos estamos cansando de orientar a esta juventud y es que no entiende, son de cristales. Allí quedó desbaratado. Ahora está en una fosa esperando que suene la trompeta y venga el Señor y le pase juicio. Honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. En bienestar, salud y riqueza, dice la palabra. Bendiciones. Dios te da el mundo, el universo en tus manos si tú honras a tu padre y a tu madre. Esta gente no honraba ni a ellos mismos. Por eso se destruyó. ¿Dónde están? Templos destruidos. Templos que llevaban el Espíritu de Dios se destruyeron. Lee la otra parte más. Raba, hijo de Ere Ilai, aprendió. ¿Qué se quiere dar a entender cuando dice Dios dijo porque las hijas de Sión han crecido altas? Que ellas caminaban con una postura erguida y con sus gargantas dobladas hacia atrás, que ellas caminaban poniendo el tacón junto a los dedos, es decir, que daban pasos muy pequeños y caminaban a paso lento, pues ellas sabían que estaban siendo observadas por los hombres. Alguien que camina con su cabeza sostenida erguida generalmente lo hace pausadamente, pues no puede ver sus pies. Ojos rasgados que llenaban sus ojos de maquillaje azul y hacían gestos sugestivos a los hombres jóvenes. Con un andar remilgado, una mujer alta caminaba al lado de una baja. De este modo, la alta se veía más alta y por lo consiguiente acentuaba su belleza. Las hijas de Sión, descritas en el versículo, se refieren a mujeres casadas. Este es el motivo por el cual son condenadas por el profeta. Continúo.
Haciendo un tintineo con los pies, Rab Yitzhak de la escuela de R. Ami dijo: aprendemos de esto que se ponían mirra y alfacemón en sus zapatos y caminaban por las calles de Jerusalén. Cuando avistaban hombres jóvenes, fatiaban la tierra y los rociaban con ella y los inyectaban con una inclinación del mal como si fuera el veneno de una serpiente. La inclinación del mal es comparada al veneno de una serpiente extremadamente venenosa, la cual mata instantáneamente y no tiene cura. ¿Y cuál fue su castigo? Como dijo Raba, hijo de Reúla, en lugar de dulces perfumes van a estar en descomposición. El lugar de su piel en donde se ponían perfume decaía y se echaba a perder. En lugar de cinturón, una soga. El mismo lugar en donde se pondrían un cinturón se raspaba y le salían cortaduras. En lugar de cabellos ondulados, una cabeza rapada. En lugar que ellas adornarían, por ejemplo, su cabello, al cual daban forma y lo peinaban, se quedarían calvas. En lugar de una bata lujosa, tigil, un costal ceñido. Las aberturas que provocaban alegría sensual, tigi, es un acrónimo de Petap Hilá, la abertura de la felicidad. Serán ceñidas con un costal, el cual usarán para vendar sus heridas. Una quemadura en lugar de belleza. Raba dijo, es como el dicho popular que dice, úlceras en lugar de belleza. Kif, de la palabra keeb, dolor. Por lo consiguiente, Dios va a descubrir los cráneos de las hijas de Sión. Ereyoshi, hijo de Erehanina, dijo, aprendemos de esta oración que ellas estaban plagadas de lepra. Aquí dice Besipá. Y en lo que concierne a la lepra, el versículo dice, y para los que se levantan y para la costra, Zapahat, Levítico 14:56. Dios va a descubrir sus partes secretas, Pathen, Rab y Shemuel. Uno dice que la sangre se vertía de sus aberturas, Pitjehem, similar a Pathen, como una vasija. El otro dice que sus aberturas eran como bosques, es decir, que sus vaginas se llenaron de cabello y los hombres por lo consiguiente se asqueaban de ellas. Rab Yehuda dijo en nombre de Rab, la gente de Jerusalén, los pecadores de Jerusalén en el tiempo de la destrucción era vulgar. Ellos hablaban obscenamente e insolentemente. Por ejemplo, un hombre le diría a su amigo, ¿qué comiste hoy? ¿Pan bien amasado? El cual no se fermenta a prisa, o pan sin amasar, acompañado de vino blanco o vino oscuro. Sobre un colchón amplio te reclinaste para beberlo o un estrecho, con un buen amigo o con un mal amigo. Dijo Rab Hizda. Todas estas palabras hacen alusión a la fornicación. En realidad, se preguntaban uno al otro sobre sus proezas sexuales. Pan bien amasado representa a una mujer que ya no era virgen. Pan no amasado representa a una virgen. Las otras preguntas pedían más detalles, como su color de piel, pero talla y atractivo. Raaba dijo en nombre de Ere Yehuda, los árboles de Jerusalén, los cuales eran usados por la gente como leña para el fuego, eran canelos, y cuando los quemaban su olor se extendía sobre toda la tierra de Israel. Pero cuando Jerusalén fue destruido, fueron quitados y solo la cantidad de un grano de cebada quedó, y fue encontrado en los tesoros de la reina Simsemai. Esa fue la primera destrucción del templo. Hoy Israel pelea a favor de todo aquello que promueve toda esta porquería. Irán destruye niñas de 10, 9 años, las quieren casar antes de tiempo, las entregan muertas. La guerra que hay ahora es todo lo contrario de Israel, de lo que había en aquel tiempo. Fornicarios, hombres que no tenían
vergüenza, inescrupuloso. Y al final, los tesoros terminaban en manos de otros. Hoy, Israel cuida y vela por sus tesoros, su gente, su población, su modo de vida. ¿Por qué? Este fue el cantazo más grande que Dios le dio a Israel. Entonces la gente habla, que yo quiero ser israelita porque es el pueblo amado de Dios. Y cuando esto pasó, ¿tú querías ser israelita? Israel hoy, cualquiera quiere ser Israel. Cualquiera quiere estar en Israel hoy. Pero 5,000 años atrás, cuando estaba así, ¿tú querías estar ahí? Por eso que Pablo Escobar tenía una frase muy poderosa. El que olvida su historia ¿qué decía? El que olvida su historia está condenado a repetirla. Gracias, amor. Si Israel se olvidara de esto, está condenado allí a repetirla, a destruir todo lo que han hecho hasta hoy. Y caer de nuevo en la miseria. Tú no puedes olvidar tu historia. Tú no puedes olvidar de dónde tú saliste, de dónde tú eres. Ay, mira, todos los inmigrantes. Hoy te tocó a ti también. Cuentos de migración y otras historias paralelas. Se llama el libro que Irinedeira Ríos Ramos escribió. Ya hoy es un hecho, una realidad. Se reescribió en inglés porque las cosas de Dios son en el tiempo de Dios. Este era el tiempo de Dios para enseñarle una lección al pueblo de él, destruyéndolo, derribándole, que hoy solamente tienen el muro de lamentaciones para vivir lo que queda de un templo. Que por haberse alejado del Dios que los sacó de tierra de servidumbre, cayeron en tierra de condenación, en tierra de maldición. Pero déjame decirte, esto no fue todo el pueblo. No estamos hablando del 100% del pueblo. Estamos hablando de los nenes de cristal. Porque hoy hay nenes de cristal, pero yo no soy parte de ellos y estoy aquí. Hoy tú tienes que decidir si tú cambias el título de tu vida. Yo nunca he creído ni me he permitido que me llamen por ningún título de que se haya inventado el hombre. Yo soy Gilberto Soto, hijo de un Dios poderoso. De ahí soy yo. Si tú quieres cambiar tu vida, cambia tu título de niño de cristal y conviértete en un hombre. Cuando llegues a tierra lejanas, a tierras que no son las tuyas, a naciones diferentes, no cambie tu actitud ni tu forma de ser. Este pueblo llegó ahí y la mayoría de él se descompuso, se igualaron a los romanos. Le costó la destrucción del templo, de su vida. Cuida este templo porque es casa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y templo del Espíritu Santo, cuida tu cuerpo. Entonces hay gente que llegan de Centroamérica, aprenden a decir hello, good morning y goodbye. Y tú les dices, pero usted viene de Centroamérica, ¿usted sabe español? No, I don't speak Spanish.
Yo soy judío y yo hablo español. Porque mi misión en este mundo era ser rabino para ustedes, los latinos. Porque ¿quién le iba a dar esto? Un judío no puede darle esto en español a usted si no lo sabe. Dios me dio el honor de tener una madre puertorriqueña y me tuvieron que llevar a Puerto Rico a coger los últimos 5 años de mi vida, clases allí para que me aprendieran a galleta limpia el español. Tengo aquí un guabucho gracias a una maestra de español, María Guevara. Me dio con una sortija de graduación porque yo era neoyorquino. Soy zurdo, escribo con el papel al revés. El chichón creció hacia arriba, lo tengo aquí, gracias a Dios. Porque los neurólogos, todo el mundo que ve ese chichón, me dice, si eso hubiese nacido al revés, tuvieras cuadrapléjico, tuvieras muerto ya. Porque él iba a seguir comprimiendo el cerebro. Y ahí está la amígdala y la pituitaria, y ellas se van a comprimir y ahí se fundiste. Quedas hecho un vegetal. A la verdad que esa señora se la jugó fría. Pero así era la educación de antes. El que tenía 4 letras se creía que podía dominar al que solamente tenía una. Y tenía el derecho de maltratarlo. Pues Dios dijo, no, yo no puedo dejar abandonado un pueblo que es mi creación. Los rabinos me dijeron, tú vas a dar la enseñanza en español. Y en la ciudad de Nueva York, cogía las calles y no sabía, el español mío era bien bruto. Por eso es que ahora pongo a ir y a leerlo, porque lo lees más claro. Yo me tranco porque tengo que pensar lo que Dios me dice, cómo tengo que leer, y se me atraba. Y me dijo, pero ponla a ella a leer, si esto es un estudio. Si fuera el mensaje no lo puedo hacer. Porque él me dijo, en el mensaje no lo hagas. El mensaje lee tú como puedas. En el gesto, ponla, ella sabe leer, es maestra de español. Por eso que me dio una maestra de español. Como esposa. ¿Vio cómo Dios todo lo tiene ahí encajado? Ahora tú, ¿por qué te niegas y niegas a tu descendencia y quién eres tú para caer en el vicio de esto? 20, 30, se van a las orgías, a las bebelatas, se casan con mujeres ajenas a sus orígenes, son deportados, los hijos se quedan aquí, la mujer, y él se va y llega peor que cuando salió. Porque llega solo, sin hijos y sin esposa, porque no era de su propia descendencia. Hizo yugo desigual rápido, pero se le olvidó arreglar sus papeles. ¿Por qué? Porque lo gastaba todo en bebelata, en fiesta, en viaje, menos en lo que tenía que prepararse. Esto lo gastaron todo en bebelata, en orgía, igualarse a los bandidos estos que habían ahí, y le costó el templo. Ellos no destruyeron el templo porque eran más fuertes o eran más, no. Dios permitió que le destruyeran hasta el templo. Porque Salomón está allí. En Israel está el templo allí. Y mira que lo han querido bombardear. Porque Dios es el que permite las cosas. Si a ti se te quemó tu templo, a ti te derribaron tu templo, averíguate qué fue lo que pasó. ¿Qué está pasando allá dentro de ese templo que a Dios no le agradó y te lo mandó a tumbar? Eso es así de sencillo, mira. La reina se quedó con todo. 400 años estuvieron ahí de esclavos. Pero eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué, porque Dios permite que después que Josué toma a Canaán, ¿qué pasó? Es porque después luego pasó lo que pasó. Cuando estaban ya establecidos en la nación,
que Dios le prometió la tierra que fluía leche y miel. Sí, Dios te da las cosas. Válgame Dios. Y te bendice que tú no tienes idea. ¿A cuánta gente no ha bendecido Dios en los 5 años que vamos aquí en el ministerio? Casas, negocios abiertos, salud, y después que han destruido. Porque le fallan a Dios. Yo nunca en la vida le he prometido a Dios nada. Yo voy a tratar. Si lo logro, bien. Si no, pues ya tú sabes, yo traté. Porque el día que yo le prometa algo a Dios, lo tengo que cumplir. Entonces, ¿qué pasa si yo amanezco muerto mañana y hoy le prometí? No le cumplí. Ah, pero fue que te moriste, pero es que yo no puedo prometer. Porque yo no tengo control de si voy a estar vivo o no. Yo quiero que tú vayas y hagas esto. Sí, yo voy a tratar, déjame ver. Si amanezco vivo. No, pero es que, sí. Y no me insistas que tú sabes cómo soy yo. Si yo amanezco vivo mañana y las circunstancias se dan, yo lo hago. Pero no te lo prometo. Porque yo no sé si yo voy a amanecer vivo mañana. Y si tú me estás dando un negocio, me estás diciendo que haga algo, sabiendo tú que yo mañana voy a amanecer muerto y te voy a fallar. Entonces, para cuando me levante te diga, mira, me fallaste. Entonces me vea yo ahí tambaleando contigo. Aunque yo sé que eres un Dios justo, pero esto no es así. Ellos le fallaron a Dios. Cuando llegaron le prometieron que se iban a quedar puros y que no iba a haber la contaminación y mira dónde terminaron. ¿Por qué? Porque el hombre de cristal se inclina a la porquería. No tiene el coraje de hombre de verdad para decir que no. Mi abuela tenía otra frase que decía que el verdadero hombre era el que sabía decir que no. Los gestos eran muñecos. Y bien que sí que lo aprendí en el trayecto de mi vida, lo vi que era así. Es bien poquito el que dice que no. Tu peor enemigo, para que te lo aprendas, tu peor enemigo eres tú mismo. No, él vino y te echó los brazos y te dijo, somos amigos. Eso determinas tú. Porque eres hombre, no de cristal. Ahora el de cristalito, le echan el brazo y siguen arrastrándole, lo llevan allí al fentanilo y a la destrucción humana. El hombre dice, no, ni te atreves a echarme. A mí alguien va a echar los brazos, le doy un empujón, lo tiro allá. A mí no te me vengas a pegarte, mucho menos a echarme los brazos. A echarme el brazo, ¿para qué? Para meterme la puñalada después por detrás. Eso yo lo vi en la ciudad de Nueva York por toda mi vida. Eso yo lo aprendí en las calles de Nueva York. Entonces, ¿por qué tú vas a venir a echarme el brazo a mí si yo conozco la leña que tú eres? Yo sé de qué pata tú cojeas, no me vengas a mí con ese cuento. Eso hicieron después el pueblo de Israel cuando tomaron la batuta, los verdaderos hombres, y se tuvieron que salir. Y mira la de Israel que tienen hoy. Porque esos son los hombres, no son los de cristal. En Israel no hay nenes de cristal. No. En Corea del Norte no hay nenes de cristal. Hay hombres, varones y mujeres. Aquí en Estados Unidos sí hay nenitos de cristal porque el sistema trabaja de esa forma. Entonces los padres permiten que etiqueten a sus hijos. Yo conozco una señora aquí que a su nena le diagnosticaron un síndrome, se la querían etiquetar y dijo, mi hija no, etiqueta la tuya, pero la mía no. Hoy en día la muchacha es contable, trabaja con una compañía de contabilidad, una compañía que ella es la contable que administra la inversión de esa compañía y se la querían etiquetar. No. Tú no puedes permitir que nadie te diga quién es tu hijo. El hijo lo pariste tú y tú eres la que sabe
quién es tu hijo. La madre de Moisés sabía quién era Moisés. Lo cuidó. Pero como la hermana no era una nena de cristal, fue a donde la reina y le dijo, mira, yo sé quién te cuida ese nene, mi mamá, que no tiene nada que hacer. De verdad. ¿Y quién era la mamá? La madre de Moisés. ¿Quién fue Moisés? El que sacó el pueblo del mismo Egipto. Porque no lo crió como nene de cristal. Lo crió como hombre al fin que debió haber sido. Hasta aquí el mensaje. Dios te bendiga. ¿Alguien? No, retrocede un momentito, por favor, para Oh, sí. leer un texto. ¿Me dice dicho? Yo pensé que lo había escrito. Levítico 14:56. Cojan este mensaje, bájelo, envíeselo a los padres que tienen niños, a los padres jóvenes, que se conviertan en hombres. Hay otro, ¿verdad? Y no en niños de cristal. Porque no pueden seguir siendo esta nación o el mundo que sea en el lugar que tú estés, niños de cristal. Hay que volver a los hombres. Ya ese tengo. Hay que regresar a los hombres que eran de los tiempos Bájalo. que la vida se veía con los ojos de realidad. No vivían en un mundo de fantasía. Pero hoy quieren criar a sus hijos en un mundo de fantasía y cuando se dan con la realidad, hacen como el cristal. Se desboronan. Y lo triste es que lo que queda es desecho de él. Porque no se vuelve a levantar. Porque no tuvo la crianza verdadera, hasta ahí, Sí. que debió haber tenido de parte de sus padres. Porque permitieron que se lo marcaran y le pusieron un nombre. Los Terens se acabaron. Qué rápido se acabaron, ¿verdad? Los gobiernos tomaron acción. Aquí los animales son los animales, los seres humanos aquí no se permiten como animales. Los que quisieron pasarse de listos fueron golpeados por los mismos animales. El animal no permite que tú lo iguales, y mucho menos en una falsedad. Te ataca. Aprende del animal. El animal no permite que tú lo iguales. Y mucho menos le invada su contorno y su lugar, su área. Entonces, ¿por qué el ser humano tiene que ser diferente y quiere igualar a todo lo que no es él? El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Viendo cómo se vive, viendo cómo se destruyen, cómo crean familias y las hacen unos desgraciados. Pero a nadie le importa. Quieren seguir en la farsa. Pero cuando llega el dolor, tú sabes que viene el dolor. Ahí viene Dios, sácame de pena. Pero ya es tarde, ya el cristal se rompió. Y no lo puede fundir y no vuelve a ser el mismo cristal. Dios te bendiga, Dios te guarde. El miércoles volvemos con el estudio de Talmud, que es el folio 63A, 46 puntos. Primero aprende y después entenderás. Si tú quieres saber qué significa eso, ven el miércoles. Primero aprende y después entenderás. Tú no puedes discutirle a alguien que estudió algo lo que tú nunca estudiaste. Y hoy en día el mundo, a cuenta de que buscan y googlean las cosas, se creen que todo lo que googlean y consiguen es la verdad. Y no es así. Hay una cosa que se llama aprendizaje, educación, que eso se aprende dentro de un lugar que se hicieron estudios a nivel mundial y optaron por crear una cosa que se llama educación
clase, salón de escuela, donde se le va a enseñar al niño la realidad aquí en Estados Unidos como allá en el Congo, en África, por allá. Porque tiene que haber un linaje correcto y verdadero de lo que es educación. Usted trae un médico de allá del Congo, especialista en neurocirugía, y lo recibe un neurocirujano y los dos hablan como si se conocieran toda la vida. ¿Por qué? Porque se aprende el mismo concepto. Eso es aprendizaje. Se educan con lo mismo. Viene de allá de Hiroshima y viene a hablar con los dos y los tres hablan lo mismo y se entienden de maravilla. ¿Por qué? Porque en los mismos tres lugares, aunque distantes, se enseñó lo mismo. No se cambió el sistema educativo. Eso de homeschooling, ese es el disparate más grande que se ha podido crear en Estados Unidos para acabar de destruir la educación. No es más nunca un salón de clase que un niño en su casa. El salón de clase se comparten las ideas, se discuten, varios cerebros hablando lo mismo y con diferentes ideas y tú nutriéndote. Siembre una planta dentro de su hogar y siembre la misma especie fuera en el patio. A ver cuál es la diferencia de las dos. Aquella crece robusta, fuerte, y esta sigue menguadita porque no puede hacer tallo ni fuerza porque no está en su lugar correcto. Aquella está donde el viento le da, el frío de la noche, los cambios de temperatura, donde azota el viento, donde la lluvia cae y todos los elementos que necesita para su fortaleza están allá afuera. Esta no. Esta es el chipito de agua y vitamina que usted le da, pero no es lo correcto. La saca allá y el viento y el clima se la mata, porque la sacó en un lugar donde ella no conoce. Y así le va a pasar al niño de homeschooling. Eso dice el miércoles. Primero aprende y después entenderá. Dios te bendiga, Dios te guarde, nada más. Hasta aquí el estudio completo que Dios lo quiso de lo que es tú vivir una vida desordenada. Dios le bendiga. Después no digan que no hay un patrón, no hay un libreto, cómo vivir la vida. Ya no tienen excusa. Amén. Dios le guarde. Aquí finalizamos este estudio. Este es su rabino Gilberto Soto junto a mi amada esposa Irina de Río Ramos desde los estudios de la voz del Todopoderoso para el mundo. Finalizamos hoy y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Dios le bendiga.